anhelar la quietud del espíritu y ver la vida transformarse en danza fluida. El sabio no lucha contra la corriente, sino que se convierte en ella. ¿Alguna vez te has sentido como una roca obstinada en medio de un río caudaloso, resistiendo la fuerza del agua, aferrándote a tu forma y lugar, solo para sentirte erosionado y agotado por la persistencia del flujo? Esa resistencia, esa lucha incansable por controlar cada resultado, por moldear cada situación a nuestra voluntad, es una carga pesada. Es como llevar una mochila llena de piedras, cada una representando una expectativa no cumplida, un intento fallido de dominar lo indomable. Observa la naturaleza. El agua no choca brutalmente contra la montaña, la rodea, la abraza, busca el camino de menor resistencia, y con el tiempo incluso la montaña más sólida cede ante su suave pero incesante fluir. Nosotros, a menudo, nos comportamos de manera opuesta, agotándonos en batallas que el Tao nos invita a evitar. En los próximos minutos, vamos a recorrer juntos un camino ancestral, desvelando tapas el secreto del agua, vencer sin luchar. No te prometo soluciones mágicas, sino un espejo para tu propia sabiduría interna, una invitación a redescubrir la ligereza y la profunda serenidad que aguardan cuando te entregas al flujo natural de la vida. Descubriremos cómo una vida de control y lucha constante nos arrastra a la frustración, cómo la entrega al camino natural se revela como una fuente de paz inagotable, cómo podemos integrar esta fluidez en nuestro día a día y finalmente, cómo mantener esta conexión sagrada con el Tao. ¿Estás listo para soltar esas piedras y permitir que la corriente te eleve? Para que esta sabiduría resuene profundamente, te pido que te permitas ser vulnerable por un momento. Deja un comentario con una sola palabra o frase que describa la carga más pesada que llevas en este instante. ¿Qué es aquello que te hace sentir como esa roca inmóvil, resistiendo sin descanso? Tu testimonio es un acto de valentía, una liberación inicial que te conecta con nuestra comunidad de buscadores. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, te sientes más cansado que victorioso? Observa un río. El agua fluye sin prisa, sin ansiedad, siempre buscando el camino de menor resistencia. Pero nosotros, los humanos, con nuestra mente incesantemente activa, a menudo elegimos el camino de la mayor fricción. Nos aferramos a la ilusión de control, a la creencia de que forzando las situaciones y dictando los resultados encontraremos la tan anhelada paz. Sin embargo, este hábito arraigado de luchar contra la corriente natural de la vida es paradójicamente la fuente principal de nuestro sufrimiento y de un desgaste energético constante. Es una trampa sutil, porque nos convence de que somos fuertes cuando resistimos, cuando en realidad la verdadera fuerza reside en la flexibilidad. Imagina un viejo roble, rígido y orgulloso, que se enfrenta a una tormenta furiosa. Sus ramas firmes se niegan a ceder. ¿Cuál es su destino? La fractura, el quiebre. Ahora piensa en el bambú. Se dobla con el viento, se mece con la lluvia, se curva casi hasta el suelo, pero no se rompe. El bambú encarna el principio del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, la sabiduría de la no resistencia que Lao Tse nos legó hace milenios. No se trata de inacción o de pereza, sino de una acción alineada con el Tao, una acción que surge del profundo entendimiento del flujo natural de las cosas, como el agua que rodea la piedra más grande sin intentar moverla. Tú también puedes encontrar una forma de sortear los obstáculos de la vida sin agotarte en batallas inútiles. La frase célebre de Lao Tse, el que se dobla se conserva íntegro, encapsula esta verdad. No es debilidad doblarse,
sino la más profunda de las fortalezas. Permítanme compartirles una pequeña parábola. En una aldea tranquila vivía un viejo maestro taoísta conocido por su serenidad inquebrantable. Un joven, agobiado por sus luchas internas, se acercó a él buscando consejo. «Maestro», dijo, «intento con todas mis fuerzas controlar mi destino, mi trabajo, mis relaciones, pero cada día termino más frustrado y exhausto. ¿Cómo logro la paz que usted posee?» El maestro lo llevó a la orilla de un arroyo y le pidió que intentara detener el flujo del agua con las manos. El joven lo intentó una y otra vez. El agua simplemente se escurría entre sus dedos. «Maestro», exclamó, «es imposible. El agua siempre encuentra su camino». El maestro sonrió y dijo, «Así también, hijo mío, el flujo de la vida. Cuanto más intentas detenerlo, más te agotas y más te frustras. La paz no se encuentra en el control, sino en la comprensión de que no necesitas controlar, solo necesitas fluir». Esta historia nos invita a una profunda reflexión. ¿Cuánta de nuestra energía se disipa en intentos infructuosos de dominar lo que, por su propia naturaleza, es incontrolable? La verdad es que nuestra insistencia en la rigidez y el control nos aleja de una existencia más plena y armoniosa. La resistencia, en su esencia, es una ilusión de poder. Creemos que al empujar, al forzar, al tensar, estamos ejerciendo influencia sobre el mundo. Pero el Tao nos enseña que el verdadero poder se encuentra en la suavidad, en la adaptabilidad, en la capacidad de ceder para prevalecer. El Wu Wei no significa no hacer nada, significa hacer sin forzar, actuar en armonía con la situación, como el experto marinero que usa el viento a su favor en lugar de remar contra él. Así como el agua se adapta al recipiente que la contiene, tomando su forma sin perder su esencia, nosotros también podemos aprender a adaptarnos a las circunstancias, fluyendo con los desafíos, en lugar de erigir muros que solo nos aíslan y nos agotan. Es el momento de cuestionar esa vieja creencia de que la fuerza bruta es siempre la respuesta. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar, simplemente observaras y encontraras el camino natural? Ahora que hemos comenzado a observar la naturaleza de nuestra resistencia, es natural que la mente desee ir más profundo. Nos preguntamos, si el problema es la lucha, ¿cuál es la verdadera solución? ¿Cómo se manifiesta esa entrega al flujo natural que promete ligereza y menos estrés? Acompáñanos en el siguiente paso de este viaje, donde desvelaremos las evidencias de esta transformación. Ahora que hemos observado la trampa de la resistencia, adentrémonos en la profunda verdad que el Tao nos revela. La entrega al flujo natural no es rendición, sino la más astuta de las estrategias para vencer sin luchar. ¿Cómo se manifiesta esta sabiduría en la experiencia humana? Contrario al miedo de perder el control, aquellos que abrazan el flujo natural de las circunstancias a menudo descubren una ligereza existencial, una profunda reducción del estrés y una alineación con la corriente de la vida que antes parecía inalcanzable. Es un descubrimiento, no una conquista, de lo que ya está disponible para ti. Piensa en la metáfora del río, que serpentea por el paisaje. No intenta enderezar su curso, no se lamenta por los obstáculos, simplemente se adapta, abraza las curvas de la tierra y al hacerlo, esculpe el paisaje a su paso, mostrando un poder suave e implacable. Así es la transformación personal cuando te entregas. Es como si el universo conspirara a tu favor una vez que dejas de empujar en contra. La verdadera fortaleza, el Te del Tao, reside en la capacidad de ser como el agua, adaptable, persistente, pero nunca agresivo, en su esencia. Al fluir,
El agua encuentra las profundidades más quietas y las alturas más elevadas, sin jamás abandonar su camino. Una parábola ilustrativa cuenta la historia de un campesino que se preocupaba constantemente por el crecimiento de sus cultivos. Visitaba sus campos cada mañana, jalaba suavemente las plántulas para intentar que crecieran más rápido. Por supuesto, sus cultivos nunca prosperaban. Un día, un viejo sabio, al verlo, dijo: «El arroz crece solo si le das espacio, sol y agua. No puedes forzar su crecimiento, solo puedes nutrirlo. La prisa es una forma de violencia contra la vida misma». Este campesino sufría de la frustración que nace de la imposición, el mismo hábito de forzar situaciones y controlar resultados que tanto nos agota. Cuando finalmente el campesino soltó su afán de control, permitiendo que la naturaleza actuara, sus campos reverdecieron con una abundancia que jamás había visto. Los casos reales de transformación personal abundan entre quienes deciden soltar las riendas, entre quienes comprenden que la vida tiene su propio ritmo y su propia sabiduría. No se trata de resignación pasiva, sino de una profunda confianza en la inteligencia inherente al universo. Ahora que hemos explorado la sabiduría del fluir desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo pasamos de esta comprensión intelectual a una práctica vivencial? ¿Cómo el agua se convierte en nuestro maestro en el día a día? Una vez que hemos contemplado la sabiduría del agua y la evidencia de una vida más ligera, la pregunta se torna esencial. ¿Cómo integramos esta danza del fluir en el tejido de nuestra existencia cotidiana? No se trata de una lista de tareas rígidas, sino de una sutil recalibración de tu ser. El Tao no exige una revolución, sino una evolución consciente. El camino es ofrecerte posibilidades, no reglas inquebrantables, para que tu práctica nazca de tu propia autenticidad. Imagina tu vida como un cuenco vacío. Al principio, lo llenamos con prisas, expectativas y el ruido del control. La práctica natural es, ante todo, un acto de vaciamiento. Es el arte de crear un espacio interior despejado donde la simplicidad y la quietud puedan asentarse. ¿Cómo se ve esto en la acción? No es una técnica, es una intención. Cuando te encuentres atrapado en la frustración por un resultado que no llega o en la resistencia a una situación que no puedes cambiar, haz una pausa. Respira profundamente. Observa esa tensión en tu cuerpo, en tu mente, y luego conscientemente permítete soltar esa necesidad de forzar. Es como si abrieras la palma de tu mano, permitiendo que lo que sea que estuvieras aferrando se vaya con el viento. Este simple gesto de liberación, repetido una y otra vez, comienza a disolver esos bloqueos emocionales y patrones mentales rígidos. Considera la historia del sabio pescador. Cada mañana lanzaba su red no con desesperación o afán, sino con una profunda confianza en el ciclo del río. No culpaba al agua si el día no traía abundancia, ni se jactaba si la red venía llena. Simplemente aceptaba, confiando en que el río, a su debido tiempo, le ofrecería lo que necesitaba. Su práctica diaria era la aceptación. En nuestros ejercicios diarios para reconocer cuándo resistir y cuándo fluir, podemos aprender de él. Cuando surja un desacuerdo en una relación, ¿intentas imponer tu razón como una piedra sólida? ¿O puedes ser como el agua, que busca rodear el obstáculo, encontrar un punto de encuentro? ¿O simplemente permitir que la otra corriente fluya? En un proyecto laboral, ¿empujas sin descanso contra plazos irreales o buscas la eficiencia que surge de la calma y la claridad? A veces, la acción más poderosa es simplemente la de esperar, observar y responder con el mínimo esfuerzo,
como el viento que mueve una cometa sin forzarla, sino guiándola suavemente. No te engañes, este camino no siempre es fácil al principio. La inercia de viejos hábitos es poderosa. Si parece difícil soltar, recuerda que estás desaprendiendo una vida de control. Es un músculo que se fortalece con cada pequeño acto de entrega. Poco a poco, percibirás que la sensación de ligereza y la reducción del estrés se vuelven tu estado natural. El beneficio central de esta práctica es que no solo disminuye tu carga mental, sino que también te conecta con una profunda sensación de pertenencia. Al honrar el flujo, honras tu propia naturaleza cíclica, tu intuición agudizada como resultado de esta conexión con el flujo universal. Te vuelves más como el río, que se vacía y se llena, se contrae y se expande, pero siempre se mantiene en su camino. Ahora que hemos explorado las prácticas para disolver nuestra resistencia, nos preparamos para el acto final de este viaje. El secreto del agua no es solo cómo vencer sin luchar, sino cómo mantener esta sabiduría viva en cada latido de tu existencia. Para continuar, te hago una pregunta que puede parecer un golpe bajo, una pregunta que viola el alma y expone una verdad que quizás siempre has evitado. ¿Qué parte de tu sufrimiento actual es un precio que estás dispuesto a pagar por la ilusión de control que aún te niegas a soltar? Responde con una palabra o una frase. Hemos viajado a través de la resistencia y la entrega, observando la naturaleza y aprendiendo del fluir incesante del agua. Ahora, en este cuarto acto, comprendemos que el beneficio central de la entrega al flujo natural, la ligereza y la profunda reducción del estrés, no es un destino al que se llega y se estaciona, sino un proceso continuo de descubrimiento, una danza que nunca cesa, un sendero que se revela con cada paso. Así como el río nunca es el mismo en dos momentos, nuestra práctica del Tao es una renovación constante. Imagina los ciclos naturales, la primavera que no se aferra al invierno, el verano que no teme al otoño, el árbol que suelta sus hojas sin lamentar su pérdida. La vida se renueva porque suelta. Cuando cultivamos la percepción del flujo natural, nuestras decisiones se alinean con la corriente de la vida, no contra ella. Esto no es pasividad, es sabiduría. Es la habilidad de discernir cuándo actuar y cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo aferrarse y cuándo liberar. Es una intuición agudizada que surge de una mente serena, una mente que se ha vuelto un espejo, reflejando la realidad sin distorsiones. Como dice el viejo dicho, el agua blanda rompe la dura roca. La constancia suave es la fuerza más imparable. Recordemos la invocación inicial, anhelar la quietud del espíritu y ver la vida transformarse en danza fluida. Esa quietud no se logra controlando el mundo exterior, sino armonizando el mundo interior con el exterior. La ligereza que buscamos no es la ausencia de peso, sino la capacidad de llevar el peso de la vida con gracia y flexibilidad, como el bambú que se inclina, pero no se quiebra. Cada momento de la vida es una oportunidad para practicar este principio. Una conversación difícil, un proyecto que no avanza, un cambio inesperado en tus planes. En cada uno de ellos, puedes elegir resistir o puedes elegir observar y fluir como el agua que siempre encuentra su cauce. Cuando permites que tu ser se alinee con el Tao, cuando eliges la adaptabilidad sobre la rigidez, cuando confías en el ritmo natural de las cosas, la ligereza se convierte en tu compañera constante y el estrés se disuelve como la niebla matutina. Este no es un estado final, sino un modo de vida, una integración natural que te permite tomar decisiones alineadas con la sabiduría universal, sin esfuerzo, con gracia.
Es una forma de vivir que te honra a ti, a los demás y al vasto misterio del cosmos. Permite que esta sabiduría se ancle en tu corazón y que cada aliento sea una confirmación de tu conexión con el flujo eterno. Hemos navegado por las profundidades del Tao, comprendiendo que la verdadera maestría no reside en la fuerza bruta, sino en la sutil inteligencia del agua que, al ceder, lo conquista todo. La ligereza y la reducción del estrés que anhelas no son premios a ganar, sino estados inherentes a tu ser que se revelan cuando sueltas la necesidad de forzar. Es la sabiduría del vacío productivo, el espacio que se crea cuando liberamos el exceso y permitimos que la vida respire a través de nosotros. Este camino del Tao es una invitación a recordar tu esencia, a reconocer que no eres una roca inamovible, sino una corriente que puede adaptarse, fluir y encontrar su propio cauce sin importar los obstáculos. La serenidad ya habita en tu centro. Solo necesitas dejar de aferrarte a lo que la oscurece. Así como el sol siempre está detrás de las nubes, la paz interior te aguarda más allá de la resistencia y el control. Abraza la paradoja de que menos es más, que rendirse a la corriente es la victoria más grande, y que en la quietud de tu ser reside un poder inquebrantable. Que este entendimiento te guíe a una vida de mayor armonía y propósito, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para danzar con el flujo, no contra él. Hemos compartido una verdad ancestral, una sabiduría que puede transformar tu existencia. Pero el conocimiento sin acción es como el agua estancada. No nutre, no fluye. Esta es tu última oportunidad para sellar esta comprensión, para no dejar que estas palabras se evaporen en el olvido. La transformación real comienza con un compromiso, con un acto consciente de voluntad. Si realmente anhelas la ligereza, la paz y la sabiduría para vencer sin luchar, este es el momento. No hay mañana para el Tao, solo el ahora. Si esta sabiduría ha tocado una fibra profunda en tu ser, si sientes que este camino es para ti, entonces es tu deber conmigo, y más importante, contigo mismo, dejar una única palabra o una breve frase en los comentarios que capture el despertar que este mensaje ha provocado en ti. No hay segundas oportunidades para el momento presente. ¿Permitirás que la resistencia te robe una vez más la oportunidad de fluir? ¿O elegirás el camino del agua? Tu alma te lo exige. El tiempo de la elección es ahora.